República Federativa Socialista de Yugoslavia, el odio quedó dentro, ¿cierto? La noche del levantamiento serbio, se declara la independencia croata. Se levantan los serbios y declaran también su independencia para juntarse, para reunirse de nuevo con el resto de Serbia. Se matan unos a otros, ¿no? Los cuentos que nos hacían, tipos que estaban jugando a la carta juntos, a las 12 de la noche se empiezan a matar entre ellos. Bueno, ese fue un tema con el cual tuvimos que tratar de congeniar, ¿no? Pero muy difícil. Ese odio que tratamos de mantenerlo, ¿no? De tratar de solucionarlo, que se veía por los cuentos y los relatos que teníamos, ¿cuándo se notó? Cuando ya al término de la operación, del término del BA1, que ya venía el BA2, Naciones Unidas toma una medida. Que los serbios que habían huido pudieran volver a la zona dominada por croatas a ver sus casas, que están todas quemadas. Entonces, se organizan columnas con ómnibus colectivos custodiados por Naciones Unidas para que los serbios que hayan huido pudieran volver a ver sus pertenencias y sus casas y demás, pero con lo que quedaba. Y eso provocó mucha bronca en los croatas, ¿no? Y el batallón que hasta ese momento tenía buenas relaciones, empezó a arruinarse esa relación. Cuando llegan Naciones Unidas, llegamos nosotros, paramos la guerra. Cuando llegaron, los primeros que fuimos a Zagreb, nos recibieron en las calles, pero como libertadores, ¿no? En todas partes, bienvenidos y demás. Pero al cabo de un tiempo empezaron a cansarse, a pinchar la rueda de Naciones Unidas, a desear que nos fuéramos. Pero mientras que incubaban el querer recuperar sus zonas, yo que lo están preparando, y me adelanto a decirles que lo consiguen cuando ya está el BA7, mientras organizaron su ejército, consiguieron armas y demás, contraatacaron y le dieron término y final a la operación, recuperando su territorio. El batallón canadiense, que era vecino nuestro, lo desplazan a Sarajevo, porque había empezado la guerra en Bosnia. Y el batallón argentino tiene que cubrir el espacio que ocupaban los canadienses, realmente muy eficientes y demás. Pasa un tiempo, claro, los canadienses eran buenos profesionales, estaban mejor equipados que nosotros, pero terminaban el horario de trabajo, se emborrachaban, ¿cierto? Hubo violaciones, cortes marciales. En cambio, el argentino, mentí, por acá no digo nada de eso. Entonces, cuando se produce, vuelve del Sarajevo el batallón canadiense, mes y medio, hubo manifestaciones de la población croata que no se van los argentinos, inclusive una que gritaban Argentina, Argentina. Bueno, le damos la bienvenida al hoy coronel mayor Luis Hilario Lagos, vaya nombre histórico si los hay, y gracias a la gestión de un hombre que hoy nos acompaña, un hombre de radio y amigo, amigo de Cascos Azules también, Carlos Roberto Odela. Mi agradecimiento, Carlos, por tu gestión. Te merece. Vamos entonces, le damos entonces la bienvenida al, yo diría, el primer jefe del batallón argentino en el exterior. Cuando hablamos de los BEA, hablamos de esa primera participación allá en los Balcanes, vaya lugar del mundo. Y nos remontamos a la historia, debe ser 1992, abril del 92 en adelante. Esa inflexión que tuvo Argentina y Naciones Unidas en operaciones de paz, en la que Argentina se subía al mundo. Señor coronel mayor Luis Hilario Lagos, bueno, bienvenido a Cascos Azules, gracias por esto que nos está permitiendo. Y la primera pregunta sería, bueno, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién es don Hilario Lagos? Hola, buen día. No, primero una corrección, porque no fui el primer jefe del BEA, fue jefe del primer BEA, el BEA1. Del BEA1, del primero. Fueron numerados así, ¿cierto? Sucesivamente. Esto fue allá para abril del 92. Claro, ahí empezó la misión, sí, correcto. Empezó un poco después. El batallón se organizó entre marzo y mayo, y a partir de mayo se produjo el desplazamiento a Croacia, ¿no? Era toda una aventura. Yo me acuerdo, porque me voy a permitir con todo respeto, éramos un poco dinosaurios todos. Yo para abril del 92 volvía de Chipre, de una aventura en la que
el Estado Mayor Conjunto estaba enfrente del edificio Libertador, y no existía el CAICOPAS, no había nada de lo que hoy hablamos de misiones de paz. Así que me imagino las inquietudes, cómo era vivir aquel entonces, aquel momento. Bueno, en ese momento, primero cuando se decide en otro nivel, en algún nivel, la participación argentina, convocan a 8 coroneles de infantería a una selección, ¿no? Y como se queda nota más alta en inglés, no sé si habría otro factor, fui elegido como jefe del BA1. Y a partir de ahí, bueno, partí con mi plana mayor, hacer los reconocimientos y más, y el batallón mientras se estaba organizando en Campo de Mayo para partir a partir del mes de mayo, ¿no? En ese momento lo que veíamos era por CNN, por televisión, lo que era la guerra, el avance de los serbios sobre los croatas, ¿no? Una guerra que parecía liquidada. Bueno, después también muchos de los que estaban en la selección no tenían ganas de ir porque era una guerra, ¿no es cierto?, el invierno, las imágenes que se veían eran atroces. Así que bueno, pero resulté electo. Una pregunta, Eduardo, perdón, una pregunta antes, porque los civiles de a pie no sabemos qué quiere decir BEA. Seguramente es una sigla, pero no sabemos qué quiere decir. Batallón Ejército Argentino fue el nombre que se le puso. Gracias, está. Quiere decir que ahí iba solamente ejército. Teníamos yo a veces digo con mucho afecto, algún rehén de la Marina, de nuestra Armada o de nuestra Fuerza Aérea. ¿Cómo nació eso? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fueron los prolegómenos? Porque es realmente revisar en el pasado esto, ¿no? Muy interesante, muy importante. No, Naciones Unidas pidió para esta misión, que participaban 40 países en diferentes funciones, pidió a la Argentina un batallón de infantería. Por eso la selección se hizo entre coroneles de infantería. Pero, a ver, había 10.000 inquietudes, 10.000. ¿Querían ir, no querían ir? ¿De dónde venían? ¿Dónde se reunieron? Porque uno lo toma, es muy natural en el militar naturalizar justamente las cosas porque viene una orden, porque hay que armarlo, pero uno después desarma ese monstruo que fue a armar me imagino la cantidad de cosas con las que se habrán encontrado. Ustedes iban con blindados también, ¿no? Sí, correcto. En realidad la parte pesada de la organización se hizo en el Estado Mayor. En primer lugar era voluntario, ¿no? Por gente de todos los cuerpos. Y no se llenó de voluntarios, así que algunos fueron por orden. O sea, ¿cómo era la primera? Era guerra, no sabía qué se iba a pasar, si iba a combatir o no. Realmente no sé cómo acabas de decir, no se sabía qué iba a pasar. Así que ese primer BEA no se llenó de voluntarios. Ahora, después que se vio lo que era la realidad, ¿no es cierto? Las imágenes, la gente se empezó a motivar. O sea, ya para el BA2 empezó a anotarse más gente, ¿no? Y se conformó ese espíritu de cuerpo de un batallón, de una unidad militar. Voy al hecho, por ejemplo, se siguieron reuniendo, se constituyó una suerte de veteranos en aquel primer BEA. ¿Hubo algo de eso? ¿Existió? No, fue una gran experiencia y cada vez que me encuentro con algunos de los integrantes, sí, por supuesto, recordamos aquella época, pero como era gente de todo el ejército, y después a la vuelta al país se dispersaron, ¿no es cierto?, a lo largo del ejército en todas las unidades, así que algunos no los vi nunca más, pero la verdad es que fue una buena unidad, una buena experiencia, ¿no? Realmente la oportunidad de haber participado o haber podido observar ese conflicto tan cruel, ¿cierto?, con tanta historia en los Balcanes, que fue uno de los puntos más calientes de la historia del mundo, ¿no? Justamente el siglo XX, con todas las guerras que hubo, empezó con una guerra en los Balcanes y terminó con otra guerra en los Balcanes. La primera fue contra el dominio turco, contra el Imperio Otomano, y la última del fin del siglo fue la desintegración de Serbia, que a partir de la caída del Imperio Turco, después de la Primera Guerra Mundial, Serbia pasa a tener el predominio entre todos los países balcánicos, ¿no? De lo que fue después la Yugoslavia, el reino primero y después la República de Yugoslavia.
y tenía el dominio, el control de la situación. Por eso hubo una larga lucha a lo largo de todo el tiempo ese, de todo el siglo, para independizarse de la superioridad serbia. ¿Y cuándo lo logran? A partir de la muerte de Tito, que fue en el año 80, y más, 10 años después, cuando cae el muro de Berlín y cae el comunismo, ahí es cuando aprovechan todos estos países, las 6 repúblicas, bueno, Serbia era una, pero en cadena se van independizando. Eslovenia, después Croacia, después Bosnia y Herzegovina, después Montenegro, como Macedonia y después Montenegro. Y finalmente Serbia queda sola, ¿cierto? Antes de darle la palabra a Carlos para que haga su pregunta, su inquietud, cuando hablamos de balcanización, hablamos de esto, ¿no? De la disgregación del Big Bang yugoslavo. Se fue Tito y se desmoronó toda esa zona, ¿es así? Claro, un viejo término, porque fue un siglo, en realidad venía desde mucho antes, ¿no? Las peleas dentro de las diferentes comunidades o etnias, ¿no? Que en el fondo eran todos eslavos, pero peleados por razones culturales. Fíjense qué interesante de haber descubierto que cuando se dividió el Imperio Romano de Oriente y Occidente, el límite pasó entre los croatas y los serbios. Como que los croatas terminaron siendo los últimos occidentales, ¿no? Católicos, cristianos católicos, y con el alfabeto romano, y los serbios los primeros orientales, religión ortodoxa, y alfabeto cirílico. Ya había una división. Y a su vez, como permanecía una parte del territorio ocupado por los turcos, ¿no? Otra parte, que lo que fue Bosnia, con predominio islámico. O sea que lo que se dio acá fue un choque de civilizaciones, ¿no? De ahí la importancia que tuvo en ese momento el conflicto en este lugar. Exactamente, lo que tú indicas se produce a mediados del siglo XI, cuando se separan las dos grandes ramas, ¿no? Occidente y Oriente, desde el punto de vista de la religión cristiana. Y aunque continúa siendo religión cristiana, las cabezas ya se identifican, una para Occidente y otra para Oriente. Y los respectivos patriarcas de cada zona, digamos, el Papa Romano y el patriarca, el nombre ahora se me va, se excomulgan mutuamente. Y esa división que tiene rasgo religioso fortísimo, lleva a que haya otros ingredientes de carácter social, político y cultural que van afirmando la división producida ahí por el 1050 y algo. A mí me parece bárbaro que pueda Luis ilustrar su participación en los Balcanes y en la balcanización. Esa es la balcanización, la primera cara de la balcanización. La segunda es la que dijo Eduardo. Y, ¿sí? como testigo presencial, un grupo de argentinos tratando de acercar posiciones que eran... Acá hay anécdotas que han quedado de que el serbo kosovar con el albano kosovar, anécdotas que ya forman casi una leyenda, que mataba a la hija para que no se casara con el otro, Sí. unas atávicas resistencias que el albano kosovar estaba esperando en el cordón de la vereda que se vaya el serbo kosovar, y un día se tenía que ir porque tenía un familiar enfermo, entonces cruzaba la calle, le prendía fuego a la casa y era algo incomprensible ese odio ancestral que no se sabía muy bien cómo había empezado, pero que se estaba desarrollando de una forma terrible. ¿Eso fueron ustedes de algún modo testigos? ¿Hay anécdotas? ¿Hay cosas que puedan ser compartidas de aquella vivencia? Me permito sobre preguntar, porque aquí viene la experiencia personal, que es la que estoy buscando. Luis, ¿estuviste metido en ese mare magnum que acaba de describir Eduardo? Había guerra y estuviste ahí. ¿Tuviste experiencia de guerra ahí? Claro, por lo que dice... Toda tu formación militar... Yo quiero agregar el comentario de Eduardo, que es el enfrentamiento y el odio entre etnias se había desarrollado a lo largo del siglo, ¿no?
En la primera guerra balcánica, al empezar el siglo, es derrotado el imperio turco. Y la segunda guerra balcánica, unos años después, es la lucha por el predominio de todas las después repúblicas, ¿no? Eslavas. Después de la Primera Guerra Mundial, que se inicia en Serbia, justamente, ¿no? Por la muerte del archiduque del Imperio Austrohúngaro. Un serbio lo mata. Y ahí viene la declaración de guerra del imperio a Serbia y todo el encadenamiento de los países que se alían de un lado o del otro. Al terminar la guerra, queda claro que el país, que por haber ayudado, haber formado parte del bando vencedor, que fue Serbia, pasa a formar el nuevo reino de los eslavos del sur, ¿no? De los serbios, eslovenos y croatas, encabezados por los serbios. Y ahí empieza una lucha que a todo lo largo del siglo es contra ese predominio serbio. En la década del 30, el rey de Serbia es muerto por un croata, ¿no es cierto?, el año 36. Pero lo más reciente, lo más cerca que tenemos de ese odio es en la Primera Guerra Mundial. Porque en la Segunda Guerra Mundial, perdón, al invadir los alemanes los Balcanes, aprovechan los croatas para crear el Estado independiente de Croacia. Que el primer objetivo que busca es, aparte de la independencia, el liquidar, perseguir y correr a los serbios, ¿no? Y otras minorías, ¿no? Con bastante crueldad, eso queda en la historia, realmente historias espeluznantes. Pero pasa la guerra, en la guerra se enfrentan los serbios monárquicos, encabezados por el mariscal Mihailović, ¿no? Y los comunistas partisanos, encabezados por Tito. Y es interesante porque Churchill, los aliados, resuelven apoyar a los partisanos porque consideraban que eran más eficaces en la lucha. Y un poco porque combatían a los alemanes, ¿no? En cambio, el comandante serbio combatía a los alemanes, pero también perdía tiempo peleando contra los croatas, ¿no es cierto?, y contra los comunistas. La cuestión es que gracias al apoyo aliado triunfa Tito. Y ahí nace la República Federativa Socialista de Yugoslavia, ¿no?, integrada por las 6 repúblicas, y que con un régimen comunista estricto y la mano firme de Tito es la que llega hasta el momento este. Bueno, en la Segunda Guerra, al comenzar la guerra, independizarse de Croacia, viene la persecución un poco de los serbios. Todo ese odio acumulado explota contra los serbios y otras minorías. Pero sobre el final de la guerra, la ola vuelve para otro lado, ¿no? Y entonces las historias que hay sobre la derrota y la matanza de croatas, también, todo eso quedó palpado, se palpaba en el ambiente. Fíjense que uno encontraba, por ejemplo, estamos en el sector croata, monumentos a los partisanos destruidos, ¿no? Destruidos, son esta nueva reacción. Así como se veían iglesias ortodoxas destruidas del lado croata y al revés, templos católicos destruidos del otro lado, ¿no? Ese clima que se vive, y por los cuentos que hacían, esto cuando Croacia declara la independencia, una parte, como vivían bastante mezclados en las repúblicas, ¿no?, con minorías de otras etnias. Cuando se declara la independencia de Croacia, los serbios se declaran independientes de una parte de Croacia. Esa es la causa principal de la guerra, que en el fondo era la independencia. Pero bueno, todas las historias se vivían, ¿no? Cuando nosotros salimos para los Balcanes, que fuimos a Belgrado, la comunidad croata en la Argentina nos vino a visitar a Campo de Mayo con libros, revistas, panfletos, y nos enseñaron lo que había sido eso, por supuesto, del lado croata. Así que llegamos poco con esa conformación. Cuando llegamos a Belgrado era gracioso porque estábamos en un cuartel serbio y la gente del batallón argentino leía los libros y las revistas que habían sido distribuidas por los croatas. Pero bueno, después, a lo largo de la operación, el batallón estuvo de los dos lados, ¿no? El general Zavala que decía, ¿quiénes son peores? Los dos son peores, ¿no? De los lados son peores, personas que se mataban. Por ejemplo, cruzaban de un lado a otro y se quemaban las casas, se mataban. Entonces, que no crucen más, pero como era un bosque, es muy difícil pararlo. Para que había controles, cruzaban para un lado los serbios, mataban croatas, cruzaban para todos los croatas. Eso se produjo en todo largo de la operación. Entonces, si les cuento un poco, la tarea principal que tuvimos ahí fue de desarmarlos, ¿no? Esta operación de mantenimiento de la paz era a partir de que se logra en alto el fuego. Hasta ese momento el ejército federal yugoslavo tenía mayoría de serbios, y los croatas no tenían ejército.
Así que uno veía del lado serbio un ejército organizado y del lado croata chicos y chicas voluntarios que peleaban de cualquier forma. Se llega a un acuerdo de paz con intervención de Naciones Unidas, manejado por Cyrus Vance, por ejemplo, de Estados Unidos, alto el fuego, ¿no? Ya lo sentimos cuando llegamos con el batallón saliendo de Belgrado, la columna motorizada, 120 vehículos que incluían 12 vehículos blindados, ¿no? Alto el fuego, usamos la llamada tierra de nadie, ¿no? Para entrar en territorio croata. Y ahí empezaron todas las medidas de desarme, o sea, lo que tuvimos que hacer, que se retiraran los ejércitos a diferentes distancias, la artillería, los tanques, etc. Y después la segunda tarea es desarmarlos, o sea, sacar todas las armas. Y fíjense, ¿por qué estaban tan armados? Porque el ejército yugoslavo, o Yugoslavia en la época de Tito, estaba organizado como reservas, con un criterio partisano. O sea, todos tenían armas en sus casas. Lo fuerte del ejército yugoslavo eran las reservas. O sea que en cualquier momento podían armarse y salir a combatir. O sea que desarmarlos fue muy difícil, porque tenían las armas escondidas, ¿no? Que en cualquier momento las sacaban y las usaban, después las volvían a esconder. Eso fue la parte más difícil. Bueno, esa fue la tarea principal, desarmarlo. Y ocurrieron, por supuesto, un montón de historias, anécdotas. ¿Alguna habrá corrió como peligro para compartir? ¿Alguna anécdota habrá para compartir de esas? Pero, a ver, sí, preguntaba si había corrido peligro su vida. Para una vez que es interesante, que está relacionado con este grado de odio, matanzas anteriores, sobre todo el recalco que fue durante la Segunda y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que termina con la creación de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. El odio quedó dentro, ¿cierto? La noche del levantamiento serbio se declara independencia croata. Se levantan los serbios y declaran también su independencia para juntarse, para reunirse de nuevo con el resto de Serbia. Se matan unos a otros, ¿no? Los cuentos que nos hacían, tipos que estaban jugando a la carta juntos, a las 12 de la noche se empiezan a matar entre ellos. Bueno, ese fue un tema con el cual tuvimos que tratar de congeniar, ¿no? Pero muy difícil. Los serbios de la parte croata se habían escapado. Estábamos viviendo en una casa de un serbio que había huido, ¿no? Entonces nos instalamos ahí. Los croatas instalanse acá, entre otros lugares, ¿no? Acantonando el batallón. Una zona de 50 por 50 kilómetros. Pero, por ejemplo, el movimiento extremista croata, llamado Ustaša, que había perseguido a los serbios, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, todavía existía, tanto que estamos en la casa de un serbio y sonaba el teléfono, Ustaša, o sea que Ustaša que amenazaban al serbio dueño de casa, pero el dueño de casa no estaba, estamos nosotros ahora, ¿no? Bueno, pero a lo que iba, ese odio que tratamos de mantenerlo, ¿no? De tratar de solucionarlo, que se veía por los cuentos y los relatos que teníamos, ¿cuándo se notó? Cuando ya al término de la operación, del término del BA1, que ya venía el BA2, Naciones Unidas toma una medida, que los serbios que habían huido pudieran volver a la zona dominada por croatas a ver sus casas, que están todas quemadas. Entonces se organizan columnas con ómnibus colectivos custodiados por Naciones Unidas para que los serbios que hayan huido pudieran volver a ver sus pertenencias y sus casas y demás, pero con lo que quedaba. Y eso provocó mucha bronca en los croatas, ¿no? Y el batallón que hasta ese momento tenía buenas relaciones, empezó a arruinarse esa relación, ¿no? Por dos razones. Una primera, que estaban cansados ya de la cosa. Cuando llegan Naciones Unidas, llegamos nosotros, paramos la guerra. Cuando llegaron, los primeros que fuimos a Zagreb, nos recibieron en las calles, pero como libertadores, ¿no? En todas partes, bienvenidos y demás. Pero al cabo de un tiempo empezaron a cansarse, a pinchar la rueda de Naciones Unidas, a pesar que nos fuéramos. Pero mientras incubaban el querer recuperar sus zonas. Yo que lo están preparando y me adelanto a decirles que lo consiguen cuando ya está el BA7, mientras organizaron su ejército, consiguieron armas y demás, contraatacaron y le dieron término y final a la operación recuperando su territorio. Pero vuelvo al cuento que estaba haciendo esa última semana del BA1. La reacción de los croatas fue contra el BA y tuve una manifestación enfrente de mi puesto de comando. Según algunos oficiales, me dijeron, había un croata que lo estaba apuntando a usted desde el techo de enfrente. Yo no me di cuenta, me contaron después. Pero dio lugar a una situación enojosa, porque estábamos a mitad del relevo, el BA1, el BA2, estaba la policía croata, tuvieron que salir los tanques, los vehículos blindados,
Y hubo unos tiroteos, ¿no es cierto? No murió nadie, pero fue increíble, porque estábamos en misión de paz y en medio de unos tiros que tiraron a los vehículos blindados, y entre otros mi chofer, un sargento, se abalanzó sobre un cuarta que estaba con un lanzacohete apuntándole a uno de los BCT, unos vehículos blindados. Se lo arrancó. O sea, casi una pequeña guerra entre nosotros y los croatas que están muy enojados por haber permitido que los serbios volvieran, ¿no? Esa fue la última cuenta, o sea, el acumule de bronca, de rabia de los croatas, ¿cierto? Y que culminó cuando Naciones Unidas permite que vuelvan los serbios. Esa me pareció como anécdota, ¿no es cierto? De todas las que vimos ahí. Y otra prueba del odio, les podría contar, que me costó una sanción del general Balsa, ¿no? Que es de Estado Mayor, porque me llaman de la Nación y me preguntan qué tal era la guerra, qué se llevaba, que si era cierto el odio que había. Y sí, fíjense, les digo. Les cuento al periodista de la Nación por teléfono que en la zona donde estábamos nosotros, zona croata, un serbio que había quedado sale al jardín de su casa, a arreglar el jardín, un croata lo ve, le pega un tiro y el serbio cae herido. Pasaron los ingleses, los jordanos, los nepaleses, pero el único que pararon fue un jeep argentino. Paró, lo cararon, lo llevaron al hospital croata. Estando ahí, en los cuentos, es un serbio. No, es un serbio que se muere. Y dejaron que se muriera, ¿no? Los médicos, las enfermeras croatas. El cuento es atroz. Se lo conté con un episodio. Y el periodista lo sacó en La Nación con un recuadro que decía odio. Cuenta el coronel la cuestión que los croatas en la Argentina se fueron al Estado Mayor a decir que me sacaran, que no podía ser, que la Argentina mandara gente que afectara el buen nombre y la causa croata y demás. Y Balsa Gutay, que tenía que haber sido imparcial. Simplemente dije lo que había pasado, un episodio real, ¿no? Cuando después los serbios bombardeaban los mercados en Bosnia, el comandante inglés no decía bombardearon el mercado, los serbios bombardearon, o sea, contaba o informaba las cosas que han sucedido. Pero Balsa se enojó y aparte de lo gracioso, que si no hubiera sido imparcial, que como éramos todos, hubiera estado al lado croata, porque eran anticomunistas y eran católicos, ¿no? O sea, estaría más del lado, y estaba al lado croata, ¿no? Es que estábamos haciendo los primeros palotes de la imparcialidad y de la neutralidad absoluta y meterse en una guerra que es ajena y el dolor de la guerra, de las guerras internas. Yo diría la guerra entre hermanos, pero bueno, evidentemente hermandad no existía, pero eran de algún modo contemporáneos y geográficamente cercanos. Es terrible. Y eso realmente ustedes nos lo empezaban a desentrañar. Realmente esto es apasionante, escuchar estos relatos y nos nutre y nos reivindica de algún modo de cómo fueron esos primeros palotes, esos primeros pasos que dio Argentina en estos lugares, de lo cual no conocíamos nada. No sé, Carlos, si querés hacer una pregunta, porque ya yo coincido, nos queda poco tiempo. Coincido contigo con una visión absolutamente dispar, porque los militares están preparados para hacer una serie de actividades múltiples de integración, de riqueza, y la guerra misma, la cual tiene todo un contenido muy especial, aún para el militar mejor preparado. Es un ser humano y no deja de serlo. Pero la visión que yo tengo, con todo lo que está contando Luis, es que, bueno, como tú decís, los primeros palotes. Y uno de los primeros palotes lo aprendió también el que era el superior, Balsa. Balsa, no, con un poquito de mejor idea política, no baja a pegarle un reto a su oficial inferior, porque el oficial inferior actuó como un ser humano. Fue el único que levantó al herido. Si después, en donde debía ser atendido, no lo fue y falleció por sus heridas o por lo que sea, pero el argentino se encontró con un ser humano sufriente y su misión era tratar de que eso no sucediera. Y estaba en el medio, no de solo dos fuerzas, croatas por un lado y serbios por otro. Había una multiplicidad de intereses con marca odio, como bien lo describió. Por eso yo le preguntaba, ¿tuviste experiencia directa de guerra? ¿Pasó tu persona por
peligro de vida? Evidentemente sí. Me respondió con toda la descripción. Yo no puedo tener, no puedo inculturarme con tanta rapidez para ponerme en la cabeza, y sobre todo a lo largo de los tiempos, en la cabeza del militar que estaba ahí. Por eso te digo, al militar Luis. ¿Te asustaste? ¿Tuviste miedo? ¿Qué te pasó como militar? Perdóname, te la repito. ¿Te asustaste? ¿Tuviste miedo como un ser humano común y corriente? No, por ahí se caía el morterazo, habían el fuego de algún lado, ¿no es cierto? Pero en realidad había un acuerdo inicial entre ambos bandos de hacer alto el fuego, de parar la cosa, y se abrieron, se alejaron las tropas, se alejaron las armas, y quedaron los tipos del lugar, ¿no es cierto? Armados, y que producían incendios de casa de los otros, etc. No estuvimos salvo la última noche que me apuntaron y que hubo un tiroteo cerca del puesto de comando, en realidad no. Pero me gustaría destacar el comportamiento argentino. Claro, ¿no? Los peores ahí han llamado, los croatas se les llaman Chustayá, los serbios Chustayá, les tenían miedo a los Chustayá por lo que habían sido ya en el pasado. Y los croatas a los Chetnik eran los malvados del lado serbio, que venían detrás del ejército con los que liquidaban la gente, con los que torturaban y demás. Bueno, la gente de mi batallón jugaba al fútbol con los croatas de un lado y con los serbios del otro, y se llevaban muy bien, ¿no? Los argentinos con ellos. Aunque los serbios en algún momento se quejaron a Naciones Unidas del comportamiento argentino, que decían, como hay una comunidad croata en la Argentina, los argentinos están favoreciendo más a los croatas, o sea, al revés de lo que yo hubiera dicho de la acusación de Balsa. Pero cuento otro episodio. En un momento dado, el batallón canadiense, que era vecino nuestro, lo desplazan a Sarajevo, porque había empezado la guerra en Bosnia. Y el batallón argentino tiene que cubrir el espacio que ocupaban los canadienses, realmente muy eficientes y demás. Pasa un tiempo, claro, los canadienses eran buenos profesionales, estaban mejor equipados que nosotros, pero terminaban el horario de trabajo, se emborrachaban, ¿cierto? Hubo violaciones, cortes marciales. En cambio, la Argentina es un tipo, la Argentina nada de eso. Entonces, cuando se produce, vuelve de Sarajevo el batallón canadiense, mes y medio, hubo manifestaciones de la población croata que no se los argentinos, inclusive una que gritaban Argentina, ¿no? Llaman tortas a los. Pero el argentino es bueno, así con eso que conté, que pasaban por un tipo herido, pasaban los ingleses, los jordanos, paró un chip argentino. Había un reconocimiento al comportamiento del soldado argentino, oficial y suboficial, ¿no? Eso me parecía interesante de destacar, ¿no? Con el comportamiento del batallón y bueno, de los que vinieron después también. La macana fue, creo que el último batallón fue el BA-7, porque como les dije al principio, los croatas estaban en inferioridad de condiciones, porque el 95% del ejército yugoslavo era serbio, ¿no? Entonces, Naciones Unidas, alto el fuego, paz, mantenimiento de la paz, peacekeeping. Y mientras empiezan a armarse, empiezan a adquirir armas, crean el colegio militar, empiezan a organizar su ejército, compran, reciben armas de varias partes del mundo, de otras partes de nosotros, que llegan de Argentina, ¿no? Cañones, obuses, cañones, fusiles, etc. Que mis oficiales, mire mi coronel, los fusiles que tenían los platos decían el ejército argentino. Y la munición en el culote, decía atrás, fábrica militar Frailes de Beltrán, no sé, munición argentina y más nueva. Eso fue lo primero que, bueno, lo que vimos y lo que denunciamos, ¿no? Bueno, entonces los croatas, una vez que están organizados, contraatacan. ¿Y por dónde atacan? Por encima del batallón argentino, como estaba el BA-7, ¿no? Tanto que eso provoca que el comandante argentino, el general argentino, lo sacaron. Pidió el comandante que lo sacaran porque había parado acá, no tenía por qué combatir. Pero justo el contraataque fue por el sector argentino. Hay videos muy interesantes sobre eso, ¿no? O sea, fue el fin de la operación. Yo creo que el otro día les contaba el tipo de operaciones de Naciones Unidas, peacekeeping, peace enforcement, peace building, peacemaking, y agregamos uno que era peace manipulation entre nosotros, porque fue lo que hicieron un poco, en este caso, los croatas, ¿no? Especularon con el alto el fuego, se tomaron todo ese tiempo, 2, 3 años, continuaron en condiciones, contraatacaron. Entonces esto habla de las misiones de Naciones Unidas,
que no terminan nunca, como Medio Oriente, como en Chipre y algún otro por ahí, o terminan cuando una parte consigue su objetivo, como fue el caso de los croatas. O fue el Perdón, conflicto quiere decir que serbio-croata. hubo 7 batallones argentinos a lo largo de qué tiempo, desde que tú fuiste hasta 6 meses cada uno, 6 meses cada uno. y 3 años y medio. 7 por 6, 40. 3 años y algo. En Sí, total. sí, sí, sí. Y Pero- ahí se terminó la operación. Y pero la guerra siguió. Sí, Porque claro. bien, empezó recuerdan históricamente, empezó en Eslovenia, una guerra bastante limitada, un enfrentamiento limitado, después vino en Croacia, que fue ya más sanguinario, después vino Bosnia, que fue peor todavía, y después siguieron las otras repúblicas, Montenegro, Macedonia, pero allá en Bosnia tuvo que intervenir, ya no fue la misión de paz de Naciones Unidas, sino que sobre fin de siglo interviene la NATO. O sea, ya fue, al fracasar Naciones Unidas, fracasar la misión de paz, tuvo que hacerlo por la fuerza. ¿Y quién lo hizo? Ya una fuerza importante, una fuerza militar más importante, la NATO, ¿no? ¿Cómo se eslabona en ese periodo lo que fue la matanza de Srebrenica, que fue terrible allá por el 95, y antes o después también fue el famoso bombardeo de la NATO a un convoy? ¿Cómo nos ubicamos cronológicamente en este decurso? Bueno, te recuerdo que yo estuve en el primer día, ¿no es cierto?, del año 92, o sea, esto estaba en la Argentina, ¿cierto?, lo seguía por los periódicos. Tal cual, sí. O sea, siguiendo la historia, sí, sobre fin de siglo, sí, ya Clinton ordena el presidente Clinton de Estados Unidos que intervenga la NATO y la Fuerza Aérea bombardeando, creo que fue sobre fin de siglo, ¿no es cierto? Sí, sí. Los bombardeos a Serbia, a Belgrado, porque el último que se independiza, después de las grandes provincias, que eran, les repito, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Macedonia y Serbia que queda, dentro de Serbia una provincia llamada Kosovo, y lo último que intenta defenderse, o sea, la última fase de esta guerra fue Kosovo, que ya fue en los primeros años del siglo XXI. 21. Claro, Bueno, era un problema integral, nada fácil de solucionar, porque además un enclave. Kosovo, un territorio dentro de 2 territorios limítrofes. Poca gente, muy guerrera, no querían saber nada con ninguno de los que los rodeaban. No era nada sencillo solucionarlo, pero de todos modos fue luego de la parte final de la intervención de la OTAN, ¿no? bueno, nos queda casi nada de tiempo, nos queda casi nada, yo soy el malo acá de la película. Me gustaría un cierre, una reflexión final, un comentario. ¿Fue positivo, fue negativo? ¿Misiones de paz sirven? ¿Deberíamos seguir participando, colaborando? Una reflexión de alguien que, bueno, tiene el respeto ganado de haber estado en primera línea y en ese momento tan crucial, tan difícil, tan de ir aprendiendo. Un comentario de esto. Para mí, las misiones de paz fueron un poco agrandadas en su significado, ¿no es cierto? O sea, en excesiva importancia. Porque en el fondo, la frase dice, el que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Cuando Dag Hammarskjöld, secretario general de Naciones Unidas, lanza la primera misión de paz, dijo, esta no es una misión para soldados, pero solo los soldados pueden hacerla. ¿No lo han escuchado, no es cierto? Esa reflexión. Sí, sí. Entonces yo digo, desde el punto de vista de los contendientes, cumple una función, porque hacer el alto el fuego o lograr una tregua, hay menos muertos, hay menos destrucción, y realmente es conveniente que las haya, porque son tantas operaciones que hay en el mundo, que interviene Naciones Unidas, cuando está dentro de su capacidad, para tratar de frenarlo, sofocarlo. Desde el punto de vista nuestro, militar, y sí, porque se vive una experiencia de otros, ¿no? Se viven otros conflictos ajenos, se aprende viendo, se toma experiencia ajena. Cascos Azules, argentinos por el mundo, en misión de paz. Es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida al futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencias militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de
seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea.